La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente muy interesante. Vamos a hablar sobre el síndrome de Peter Pan. Bueno, que es cuando le cuesta a los niños y adolescentes aceptar que van creciendo. Y es un síndrome que si no se trata a tiempo y no se resuelve en la etapa de niños y adolescentes, se puede trasladar hasta en la etapa adulta. Así pues, a prestar mucha atención. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al licenciado en Psicología Clínica, Iván López, ya de la casa, siempre lo tenemos, siempre lo convocamos y siempre nos viene con temas muy interesantes. Bienvenido antes que nada. Un placer acompañarte como siempre, Alicia. Un gusto estar acá. Ya me siento como en casa realmente. Y bueno, listo para hablar de nuestro tema de hoy. Ajá. ¿Está bronceado, licenciado? ¿Estuvo de vacaciones? No, todavía no, pero probablemente me voy a ir. Bueno, vamos a hablar del tema del síndrome de Peter Pan o el síndrome de Peter Pan. ¿Qué significa? ¿En qué consiste este síndrome? Y bueno, cuando hablamos del síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Estamos hablando ya, ¿verdad?, de una situación en cuando las personas ya de adultas, ¿verdad?, les cuesta aceptar esos cambios, les cuesta responsabilizarse, les cuesta comprometerse y hacerse cargo de muchas cosas. De alguna u otra manera quiere seguir funcionando de alguna manera como un niño, ¿verdad? Como el niño a quien se le ponía todo, claro. A un niño que estaba cómodo, entonces uno se queda fijada en esa etapa. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué se queda en ese síndrome? Y probablemente porque existen varios factores que de alguna manera hacen que... ¿Padres sobreprotectores? Pueden ser padres sobreprotectores. No hubo esa capacidad de instalarse la tolerancia a la frustración, que es uno de nuestros problemas más graves hoy en día de nuestros niños, de nuestros adolescentes y, por supuesto, también de los adultos jóvenes, Alicia. Claro, porque se fomenta el exitismo, pues, y la gente se tiene que frustrar para aprender, porque el aprendizaje te da una fortaleza y aprendes a lidiar y un tire y afloje. Y... Entonces, por ahí un poco esas son las causas, ¿verdad? O algunos de los factores que hacen para que se presenten esas características o este síndrome en las personas. Claro, claro. Bueno, Padres al Día preparó un material al respecto que habla justamente de algunas de las causas del síndrome de Peter Pan. Veamos. Algunas de las causas del síndrome de Peter Pan. Los rasgos de personalidad, el estilo de afrontamiento de los problemas, los modelos de crianza, una infancia excesivamente feliz que el paciente puede llegar a idealizar o bien una infancia completamente infeliz, carente de afecto. Por otro lado, la mayoría de los estudios sostienen que este síndrome es frecuente en casos en los que no ha existido un aporte afectivo estable. La educación ha sido demasiado permisiva o ha existido déficit escolar. Finalmente, existen rasgos de personalidad como la tendencia a la evitación o la dependencia emocional que están íntimamente ligados con este síndrome. Para tener en cuenta todos estos ítems, ¿verdad? Justamente como estás nombrando ahí, esas características, ¿verdad? Son varios de los factores que pueden incidir para que una persona desarrolle justamente este síndrome, ¿verdad? Como habíamos hablado, el tema de no haber puesto límites, ¿verdad? ¿Qué se consigue, Alicia, con los límites? El tema de alguna manera que se frustren los niños, ¿verdad? Y que aprendan a ser disciplinados. A ser disciplinados de una manera y a entender que hay justamente hasta acá puedo, ¿verdad? Y ser creativo, Alicia, no tener toda una bandeja servida. Claro. O sea, el tema de la sobreprotección porque hay también. chicos que viven en un mundo de color de rosa y los padres se encargan luego de que sea así, hasta inclusive de adultos. Ahí hablaba, justamente, claro, ahí hablaba
del tema de una infancia excesivamente feliz. O sea, todos queremos que nuestros hijos sean felices, por supuesto, pero ahora... No le podemos resolver todo. No le podemos resolver y maquillamos una realidad que justamente escapa a la realidad exterior. De alguna manera va a haber un choque terrible. Sí, y le hacemos un daño. En donde no la pueden manejar, en donde no van a poder manejar. No le estamos dando las herramientas como a que puedan afrontar las realidades del mundo, ¿verdad? Claro. Y también mencionaba otra cosa, que hay chicos que también ya se quedan en esa zona de confort, porque les gusta y ya no, prefieren mantenerse así y porque ya les facilitan todos los padres, ya les resuelven todo y ya adoptan esa postura como... para toda la vida. Claro, o sea, imagínate que por eso hablamos del tema de la sobreprotección. Sí. Desde el vamos, eso incide en la estructura de personalidad, la dependencia que uno está creando. Y sabemos que los padres no son eternos. No, por supuesto. Entonces uno tiene que prepararle para que pueda continuar. Para una vida independiente. Para que sea autónomo, exactamente, para que pueda ser pareja en algún momento. Porque esta gente, cuando llega a ser adulto, todo le cuesta, Alicia. Todo tipo de responsabilidad. O sea, le estamos causando un daño terrible si los criamos así. Claro, porque no le estamos dando herramientas de autonomía, justamente, de poder elegir, de poder de alguna manera tomar decisiones, ¿verdad? Claro. Y de equivocarse e incluso con esas decisiones, ¿verdad? Claro, o sea que los padres tienen que estar atentos cuando los chicos presentan algunos síntomas que pueden dar, evidenciar que hay un síndrome de Peter Pan. Entonces decirle, mira, mi amor, es importante que vos aprendas a hacer esto solito, claro. que vos hagas tus tareas. Trabajar la autonomía, por sobre todo. La autonomía, claro, que resuelvas tus problemas. Responsabilizarle, Alicia, de muchas cosas, ¿verdad? No cuando, hoy en día nos toca ver papás desesperados en los grupos de WhatsApp pidiendo la tarea de los compañeritos. Sí. ¿Entendés? O sea, sí. Y en nuestra época no existía eso, Alicia. Jamás. O sea, si vos no hacías la tarea, bueno, al día siguiente el te libro veías de disciplina. Vos. Claro, o firmabas porque no entregabas, ¿verdad? Y tu mamá te decía, bueno, lo siento, tu responsabilidad. Me gustó eso de trasladar la responsabilidad a los hijos. En el caso de los adolescentes que salen, que pueden a lo mejor ingerir alcohol. Entonces vos le decís, yo confío en vos, mi hijo, confío que vas a tomar de manera social, que vas a venir sobrio, no vas a venir ebrio. Claro. Claro, vas a ejercer otro tipo de controles, pero le estás trasladando la responsabilidad. Claro. Y eso es importante porque te trabaja a conciencia. Claro, vos le estás generando confianza y le estás diciendo, mira, deposito esto en vos. A partir de este momento que yo te estoy depositando, es tu responsabilidad. Claro. Vos te vas a hacer cargo de las consecuencias. Claro. Hacéalo vos. Importante. Claro. Fundamental. Bueno, tenemos otro material que preparó la producción de Padres al Día. Este habla sobre las características de una persona que presenta síndrome de Peter Pan. Características de una persona con el síndrome de Peter Pan. Intenso deseo y necesidad de ser cuidado por otras personas. Incapacidad de comprometerse y de cumplir promesas. Incapacidad para asumir sus propias responsabilidades. Prefiere que lo hagan otros. Quejas y críticas constantes acompañadas a su vez por la incapacidad de proporcionar afecto a otras personas. Tendencia al egoísmo, dependencia, especialmente emocional, aunque también es frecuente que exista dependencia económica. Su comportamiento es negativista o rebelde, falta de empatía. Uy, las consecuencias son grosas, ¿verdad? Como te dije, se despliega en todos los ámbitos y en todos los roles que pueda justamente desempeñar un adulto ya, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta gente? Evidentemente le cuesta responsabilizarse, ¿verdad? Asumir una responsabilidad. Asumir, ¿verdad? Ya sea a nivel laboral, a nivel de pareja, Alicia. Menos que menos. ¿Verdad? Entonces, y por lo general se busca perfiles de personas del entorno en que van a cubrir cómo funcionan los padres. Gente que le va a cuidar, que le va a... Claro, de esa manera eligen sus vínculos afectivos. Claro. Si no se siente cuidado, si no se siente de alguna manera servido, entonces no le sirve. Por eso hablaba de una tendencia justamente más egoísta. O sea, narcisista, como más narcisista, claro. Su búsqueda pasa por ahí justamente, por yo ser cuidado, por yo ser atendido, por yo ser servido. Yo soy lo más importante, soy el centro del mundo. Y también hablaba de una dependencia afectiva que es altamente peligrosa. No puedes estar dependiendo efectivamente de otros cuando
tu dependencia tiene que ser de vos mismo. Claro. Vos tenés que ser estable emocionalmente por vos mismo. O sea, el tema de lo afectivo pasa por el otro. Necesito de un otro para poder sentirme bien. Y hay muchísima gente que funciona así hoy por ahí, Alicia. Yeah, se siente hasta en la sola. adultez. Claro, claro, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones ya de niños tenemos que ir trabajando. Hay que instalar. ¿Verdad? De niños tenemos que ir responsabilizando. Por eso hablamos del tema de trasladar la responsabilidad. Y lo afectivo también, ¿verdad? O sea, de alguna manera eso se va transmitiendo. O si no, estamos criando personas dependientes. Claro, pues hay chicos que de repente demasiado le quieren consentir, quieren caerle bien a todo el mundo. No, que sea como es. Por supuesto que no sea un insoportable, ¿verdad? Claro. Que no sea un hiperactivo desesperante. Pero hay papás que instalan la idea de que, bueno, él es así. Mi hijo es así. Y hay que bancarle como de lugar. Claro, entonces, ¿qué pasan? Chicos que no encajan en ningún lugar, Alicia. Sin límites. ¿Verdad? Exactamente. Y volvemos a lo inicial, lo importante de los límites, ¿verdad? Totalmente. O sea, tu hijo tiene ciertas características, en casa tiene que ser de una forma y fuera también tiene que ser de esa forma. Claro, O sea, nosotros no podemos cambiar la realidad, ¿entendés? Para que la realidad se acomode a ellos. Esa es una característica. Estas personas o estos niños quieren que se acomode la realidad a su realidad y no es así. El mundo no funciona así. Qué gráfico el nombre del síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Porque en el personaje no quería crecer nunca. Claro, Peter Pan tenía sus reglas, tenía su mundo, el país de nunca jamás. De nunca jamás. O sea, donde todos eran felices y donde no habían reglas, cada uno hacía su regla. Y sabemos que en el mundo real adulto no nos sirve eso. No opera así. Claro, lo preocupante, Alicia, de todo esto, te tiro como dato, es que cada vez más estamos teniendo personas que presentan estas características. Y me animaría a decir, Alicia, que estamos hablando de una sociedad adolescentizada, Alicia. ¿En serio? Hasta ese punto. Claro, donde ¿Y a qué se debe eso? Porque cada vez estamos más flojos en límites, cada vez existen personas que les cuesta frustrarse, les cuesta aceptar, la diferencia, nos cuesta ser empáticos. Entonces, ahí es donde los papás tenemos que estar atentos o trabajar y ocuparnos más de nuestros hijos, ¿verdad? Porque a lo mejor es la falta de tiempo que le dedican los padres a los hijos. Nos perdemos de repente en las características que están presentando los chicos. Entonces, ahí es donde hay que prestar atención. ¿Qué está pasando con mi hijo que funciona de esta manera? O con mi hija, ¿verdad? Claro, claro. Y escuchar este tipo de programas también que son muy didácticos. Como yo digo, si no pueden ver la TV pública, a partir de las 15 horas pueden hacerlo a través de YouTube, que tenemos absolutamente todos los programas desde que iniciamos este nuevo ciclo hasta los programas emitidos. O sea, que pueden verlo a cualquier hora del día porque son realmente muy didácticos, porque son profesionales que saben mucho. Y uno, como siempre suelo decir, como padre no viene con un manual bajo el brazo, uno aprende. Y si ustedes nos pueden pasar tips interesantes, aprendizaje fantástico. Bueno, vamos a una brevísima pausa y seguimos conversando sobre el síndrome de Peter Pan acá con el licenciado en Psicología Clínica, Iván López. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y esto del síndrome de Peter Pan está estallando en redes sociales aquí en Padres al Día. Evidentemente que hay muchos adultos que lo siguen manteniendo y se manifiesta mucho en la etapa adulta, ¿verdad? Quiere decir que no lo superaron. Y bueno, y revela que hubo una educación que tuvo sus déficits, ¿verdad? Claro, fallaron, como te dije en algún momento, el tema de los límites, la tolerancia a la frustración, el aceptar que las otras personas tienen otro funcionamiento, ¿verdad? Otras ideas, todo este tipo de características. Entonces uno como adulto identifica y se da cuenta, bueno, algo me está pasando a mí, o sea, cómo las otras personas están funcionando de esa manera y por qué me cuesta tanto a mí hacerme cargo de, ¿verdad? En todos los sentidos y en todos los niveles. Recordemos para quienes nos están sintonizando ahora mismo, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? Así rápidamente. El síndrome de Peter Pan tiene que ver con las características de aceptar cambios, de aceptar la vida adulta, la vida adulta, ¿verdad? Las responsabilidades, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con compromisos y con asumirse a uno como adulto, ¿verdad? Claro. Que está como idealizada las otras etapas que tienen que ver con, con lo infantil que quedó en uno, ¿verdad? Hay parejas que de repente te dicen, ay, no, mira, no me cuentes tus problemas porque tus problemas son tus problemas y los míos son míos. O sea, no saben trabajar en equipo. O sea, y ese es un síndrome de Peter Pan posiblemente, ¿verdad? Y de un narcisismo extremo.
Claro, tiene que ver con el narcisismo de una persona, ¿verdad? Claro. Y también tiene que ver con la forma de vincularse. ¿Cómo te vinculas con alguien que no te escucha? Claro. No hay ese espacio que, y que no empatiza con tus circunstancias, con tus problemas, con tus alegrías. Todos tenemos problemas finalmente, sí, es por eso. Entonces tendríamos O sea, que se vaya al mundo de nunca jamás, entonces, ¿verdad? Y probablemente Ya se que quedó hablamos ahí. de Peter Pan, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un material muy interesante que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre cómo trabajar desde la prevención para evitar el síndrome de Peter Pan. Prevención del síndrome de Peter Pan. Debido a que la primera causa reside en el estilo educativo recibido en la infancia, los adultos que rodean al niño, especialmente los padres, son los principales agentes preventivos de este problema. En este sentido, los niños deben también aprender a asumir responsabilidades ajustadas a su edad. Muchos padres evitan esto pensando que su hijo será más feliz si la vida le resulta más cómoda. Para que un niño sea feliz al igual que un adulto, debe verse resolviendo problemas y afrontando retos. El éxito de su prevención reside en educar a los hijos de una manera en la que el amor incondicional se combine con unas pautas de conducta firmes. Y vemos que el amor se traduce en límites también, ¿eh? Límites con amor, sin violencia. Definitivamente los límites son una forma de mostrar afecto. Sí, ¿verdad? totalmente. Hay veces que los padres tienen que coartar un poco algunas veces esa extrema libertad de los niños, ¿verdad? Sí. Para que ellos entiendan que hay reglas, Alicia, para que se puedan instalar en sus cabecitas de esto se puede, esto no se puede, Claro. esto es mi responsabilidad, acá está lo tuyo. Y Desde el aprender vamos. también, desde chiquititos, por ejemplo, conforme a la edad, a darle responsabilidad. Totalmente. Mira, guarda tus zapatitos, o Totalmente. regresás del colegio, guarda la mochila en tal lugar, a tal hora se hace la tarea, a tal hora se cena, o a tal hora tal esto, o a tal hora se reza, en el caso que Claro. recen juntos. Claro. O sea, hay muchas cosas que hay que instalar. Hay que instalar y hay que trabajar día a día, como vamos a decir. No existe manual para padres, ¿verdad? Pero de repente conociendo un poco, uno también puede ir armando su estilo de paternidad o maternidad, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, esta proveniente de San Lorenzo pregunta, Norma, lo siguiente. ¿Cómo puedo identificar a una persona que tenga este síndrome de Peter Pan? Híjole, hay un montón de gente. Hay un montón, ¿verdad? Pero la característica principal es justamente, Alicia, el tema de asumir un compromiso. No quieren asumir. No pueden. Pero entonces todos los paraguayos están ahí, te diré. No, tenemos un problema con el tema de asumir, ¿verdad? Otra característica es el hecho de culpar siempre a los demás. Al otro, trasladarle ¿verdad? la culpa. ¿verdad? El que cuesta empatizar, como vos decís, o sea, vos le decís a tu pareja, mira, me está pasando eso, y yo, no tenés por qué contarme, tus cosas son tus cosas, las mías son las mías. Sí, es muy egoísta. ¿Dónde está? Una postura Claro, o egoísta. sea, a través de la comunicación uno hace pareja. Claro, o si no, pareja vivía en una Claro, caverna. ahí uno muestra su afecto, ahí uno muestra justamente la capacidad de entenderle a ese otro, ¿verdad? Sí. Y esto falla justamente con los adultos que presentan estas características, Sí. ¿verdad? La falta de compromiso es la principal, ¿verdad? Asumir responsabilidad y el hacerse cargo. Ah, bueno, tenés razón, a mí me cuesta esto, ¿verdad? Es muy difícil que una persona asuma eso. Y ya que hablamos de la prevención, hay maneras de prevenir, pero una vez que está instalado el síndrome de Peter Pan, ¿es posible que la persona lo supere? Claro que es posible con ayuda, ¿verdad? Con ayuda evidentemente ya en la adultez, ¿verdad? Con la pareja. Un hábito difícil de romper, como cuando dicen. ya está instalado, pues cuesta porque es prácticamente una estructura de personalidad, Alicia, o sea, forma parte de la estructura de personalidad. ¿Y con terapia? Claro, se Quizás trabaja, mucha gente querer se es da poder cuenta. también, ¿verdad? Claro, y por sobre todo tener la voluntad y aceptar que uno está teniendo este síndrome. Y el amor es transformador, yo soy convencida de eso. A lo mejor un poco idealista, pero yo creo que el amor transforma y hace que la gente cambie. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, una más. De Asunción Liz pregunta, ¿estas personas, dice, podrían ser en algún momento padres de familia? ¿Por qué no? Lamentablemente lo son justamente y les cuesta muchísimo el hecho de ser padres. Tenemos esos padres o madres que
siguen funcionando como adolescentes, ¿verdad? Quieren seguir con su actividad adolescente, no ponen en primer lugar, ¿verdad? A sus hijos, no priorizan sus hijos. No priorizan el tiempo, la calidad de tiempo, no se hacen cargo. Ni la calidad de vida de los hijos tampoco. Claro, no se hacen cargo ni de lo económico, ni de lo afectivo. O sea, claro que pueden engendrar, obviamente, el tiempo, Sí. y pueden ser padres. Claro. Pero, lamentablemente, ¿a qué precio y a qué costo? Claro. Pero para los chicos. Pero en ese caso, también la familia tiene que estar atenta, que Por si supuesto. ve que de repente su hija o su hijo está padeciendo el síndrome de Peter Pan, entonces ayudarle, decirle, mira, tenés que asumir más compromiso, pues ya sos un padre de familia o sos una mamá, tenés que hacerte cargo de tu hija, a tu hijo no le puede faltar esto. Ahí es donde uno como padre se tiene que dar cuenta que hasta acá tiene que llegar la sobreprotección. Claro. Porque muchas veces, que es una característica muy paraguaya, Alicia, que tenemos abuelos criando nietos. Y los hijos Sí. continúan con su vida como si fuese que nunca pasó nada. No, algunos todavía ¿Entendés? continúan como si Eso fueran es muy solteros. cultural, Sí, claro, eso sí, es muy sí, cultural sí. nuestro, ¿verdad? Y en Sí. vez de que ellos se independicen, vayan a otra casa, no, la mamá y el papá le dicen, vengan a casa. Claro, a menos que sea un embarazo adolescente y que Claro. sea una mamá que tiene que quemar etapas todavía, que hay que Claro, ayudarle, que hay que darle la ayudar. contención. Eso es diferente. Pero hablemos de personas que no de sean adultos, de adultos jóvenes, de adultos Alicia, jóvenes, claro. se presentan muchísimo y dicen, bueno, nosotros la vamos a ayudar con la crianza, pero no es ayudar, es ya delegar. Existe un montón de adultos jóvenes que delegan otra vez a los pobres abuelos que ya hicieron todo su O a los trabajo. padres. Y ya hay veces que el síndrome de Peter Pan tiene la mamá y el papá luego. O sea, La ahí mamá, el tenemos ya papá. el nunca jamás instalado totalmente en el Así hogar. es. Así que eso es importante, hay que estar atentos a eso justamente. Sí, y hay que tomarlo con responsabilidad, independientemente que vamos a hacer bromas de pronto, es algo que merece un abordaje Totalmente. en el momento, trabajar desde la prevención y si está instalado, ver cómo solucionarlo. Claro. Ya sea con especialistas, porque... Es que de hecho que se trabaja con el especialista y con el entorno. Y con el Alicia, entorno. Porque el entorno hace que la persona funcione así. Ah, ok, o sea, hay que cambiar el chip mental también de todos los integrantes Es un de la trabajo familia integral, y de los exactamente. amigos en el caso que sean también los colaboradores de ese síndrome. Así es. Bueno, y licenciado, ¿y cómo trabajamos desde el hogar para, cuando ya está instalado el síndrome de Peter Pan, qué hacer con nuestros hijos? Primero que nada, Alicia, es importante ser coherente entre ambos padres cuando están presentes, ¿verdad? O los adultos de la casa, porque lo importante acá es tener una misma línea de pensamiento con respecto a los límites Sí. y hacer que los chicos entiendan que si se dice algo, alguna regla se instala en la casa, todos tienen que respetar. Claro. Porque no es lo mismo que mamá dice una cosa, papá dice otra cosa, entonces empieza esa confusión. Es importante de que haya una misma línea de pensamiento con respecto a los límites. Entonces ellos van a entender que si no se cumple esa regla en la casa, van a haber consecuencias. Coherencia, entonces, para Sí. el tratamiento del síndrome de Coherencia Peter y Pan. constancia. Constancia, ¿verdad? Porque claro. muchas veces los papás empiezan y después les cuesta sostener eso en el tiempo. Ah, o si no, no sirve. Si no hay... si no perduran el tiempo, tampoco Exactamente, tampoco ayuda, no se tampoco instala, no se ¿verdad? instala. Exactamente. Bueno, un mensaje final para los seguidores de Padres al Día sobre el síndrome de Peter Pan. Y lo ideal sería que trabajemos en roles de adultos y en especial como padres en marcar límites, Alicia. Definitivamente es algo importante para que los chicos asuman, entiendan hasta dónde es su responsabilidad, el que puedan hacerse cargo y puedan ser autónomos, tener a futuros adultos autónomos, ¿verdad? Sí. Y como vos bien dijiste, es una forma de mostrar afecto. No podemos maquillar y querer hacerles creer que siempre y por siempre van a ser felices, porque eso también les hace daño, porque Claro. tienen un choque de realidad muy, muy difícil. Claro. Entonces, con respecto a eso tenemos que estar atentos, Sí. en especial en los primeros años de vida. Usted que es tan conocedor de los síndromes, ¿tenemos políticos con síndrome de Peter Pan también? En todos los niveles y en todos los cargos. Sí, bueno, con este comentario es un poco jocoso, pero una triste realidad, lamentablemente. Bueno, cerramos otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. Nos encontramos como siempre de lunes a viernes a partir de las 15 horas por Paraguay TV, replicado por YouTube, para quienes lo puedan seguir en este horario. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.